tardes. Mi equipo y yo vamos a hablar sobre la unidad número 1, lo que viene siendo los principios básicos del dibujo técnico. ¿Qué es el dibujo técnico? Es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos con el propósito de proporcionar información suficiente para facilitar sus análisis. ¿Para qué sirve el dibujo técnico? Sirve para que objetos y máquinas y todo tipo, lo que tenga un fin industrial, casi siempre se trace. En este tipo de dibujos se respetan las proporciones y proyecciones que indican medidas de manera muy precisa y los diferentes ángulos. Antes eran hechas a mano, ahora existen programas que facilitan en su elaboración, como son los programas CAD. Y los principios básicos del dibujo técnico. Se realiza basado en una profunda investigación en el campo del dibujo técnico y así para compartir los conocimientos alcanzados por este. El ingeniero y el dibujo técnico. Sin dibujos técnicos, la ingeniería sería una disciplina llena de suposiciones. Esto quiere decir que los dibujos técnicos permiten a los ingenieros crear diseños, calcular fuerzas y tensiones en las estructuras y trabajar con fabricantes. La capacidad de entender y trabajar con dibujos técnicos no hace a alguien un buen ingeniero, pero una habilidad necesaria para ser un buen experto en nuestra profesión. Podemos crear diseños, los ingenieros a menudo creamos diseños principales que deben ser presentados a otras personas. Aunque hagan un dibujo que tú entiendas, otros no lo comprenderán si no sigue las bases del dibujo técnico. Es decir, para hacer un dibujo no es solamente de decir voy a elaborar un dibujo, simplemente tienes que elaborar un dibujo y seguir unas normas y ciertas reglas para que el dibujo o el plano que se está haciendo te lo apruebe. Interpretar diseños, puede que los ingenieros no creen diseños, pero analizamos y realizamos cálculos en ellos. Un ejemplo implica que el cálculo de tensión máxima de una parte de una máquina, eso lo podemos hacer nosotros como ingenieros. Podemos modificar los diseños. Los diseños son raramente perfectos la primera vez y por lo general implican un proceso repetitivo en la modificación de varios factores. Un ingeniero puede trabajar con un equipo para modificar dimensiones de geometría, materiales o adaptaciones para alcanzar los objetivos en materia de seguridad. Su fabricación, un dibujo si tú haces un dibujo tienes que fabricarlo. Un dibujo técnico puede dar a los operadores de máquinas información sobre cómo fabricar un artículo. Es nuestra responsabilidad como ingeniero al crear el diseño de tal forma que no requiere de procesos de fabricación excesivamente difíciles o complejos. Y existen diagramas de computación. Los dibujos técnicos son creados y modificados con una serie de programas de diseño asistidos por computadora como es AutoCAD, SolidWorks. Esos programas han dejado de ser solamente programas innovadores y ahora son prácticamente considerados como parte esencial del conjunto de habilidades de un ingeniero. Esto pues quiere decir que uno como ingeniero tiene ahorita tiene las herramientas mucho más fáciles como las que eran antes, ya que anteriormente todo se hacía a mano y con escuadras, y ya ahorita pues con el avance de la tecnología, de que ha ido avanzando a través de los años, pues ya uno como
como aprendiz tiene más facilidades de crear y diseñar nuevas piezas, ya que cuenta con las suficientes herramientas de trabajo para crear. Ubicación de la materia en el módulo de la retícula. Es una materia sin dependencia general en distintas materias para documentar y visualizar modelos como pueden ser herramientas, partes de equipo y prototipos. La retícula, como principio de organización tal como lo conocemos hoy, no había sido descubierta aún, pero ya existía un embrión. La tendencia a la máxima ordenación posible y a la economía en la aplicación de los medios tipográficos. El sistema reticular que se presenta se desarrolló y se aplicó en un principio en la Suiza tras la Segunda Guerra Mundial. En la segunda mitad de los años 40 aparecieron los primeros materiales impresos configurados con la retícula. Una rigurosa concepción del texto y de las imágenes, una pauta unitaria para todas las páginas y una orientación objetiva en la representación del tema constituían lo característico de la nueva tendencia. En 1961, por primera vez apareció una breve exposición literaria y gráfica de la retícula en el libro Problemas de configuración del diseñador gráfico y luego otros más. El empleo de la retícula como sistema de ordenación constituye la expresión de cierta actitud mental en que el diseñador concibe su trabajo de forma constructiva y pretende el orden, claridad, llegar a lo esencial, la concreción, objetividad y no subjetividad, racialización de los procesos creativos y técnicos productivos, rentabilidad y disciplina en los procesos mentales. Algunas características son márgenes, columnas verticales, módulos, picas de flujo horizontales, marcadores y zonas especiales. ¿Cómo construir una retícula? Se preguntarán. Para construir una retícula defines el formato de la página y ver formatos más tarde de papel más adelante. Tienes que definir los márgenes del documento y tienes que establecer cantidad y tamaño de las columnas, establecer el espacio entre columnas, establecer la ubicación de los marcadores y distribuir los elementos, por ejemplo, titulares, encabezados, letradillas, capitulares, títulos, citas, destacados, cabeceras, sección, iconos, pies de imagen, notas al pie, foliación, créditos, imágenes, ilustraciones, gráficos. Y se preguntarán qué tipo de retícula hay. Los tipos de retícula se encuentra el manuscrito. Este consta de una única columna que ocupa la mayor parte de la página y que contiene generalmente texto seguido largo y continuo, como sucede en una novela o en un ensayo sin imágenes. Otra sería columnas. Estas disponen que sean iguales en su utilización o que una de ellas desempeñe una tarea diferente. También se encuentra modular. Es una retícula de columnas con un gran número de líneas de flujo horizontales que se subdividen las columnas y que dividen la superficie en zonas especiales, a las que se pueden adjudicar una función específica. Jerarquía, por último. Este tipo de retícula se adapta a las necesidades de información y muestra una disposición instructiva de alineaciones vinculadas a las proporciones de los elementos. En este caso a mí me toca el punto 1.3, que son normas generales del dibujo técnico. Ok. Normas de aplicación para el dibujo técnico.
El dibujo técnico se emplea para expresar ideas técnicas o ideas de carácter práctico y es un método utilizado en todas las ramas de la industria técnica, ¿ok? En este caso, estas normas nos ayudan a que podamos crear un dibujo, pues, que nos ponga, supongamos, ciertas medidas. Obviamente eso son normas que, pues, obviamente nos ponen ciertos límites, por ejemplo, que sea una línea de 35 y otro tipo de cosas. Eso ya son unas normas. Aunque altamente desarrollados, los lenguajes hablados son inadecuados para describir el tamaño, la forma y las proporciones de los objetos físicos, pues ya que cada uno obviamente son fabricados diferentes y existen dibujos que describen completa y exactamente su conformación física. Ok, en este caso, aunque altamente son desarrollados, ok, el dibujo técnico tiene como finalidad servir como medio seguro para comunicar las teorías e ideas técnicas. Es esencial que todos los diferentes dibujantes empleen los mismos métodos. Ok, estas normas obviamente las tenemos que aplicar en el dibujo técnico, ya sea utilizando en AutoCAD o también con escuadras, ya sea a mano alzada o otro tipo de cosas. Ahí tenemos que utilizar las normas, ya que sin esto no vamos a poder llegar a hacer un buen dibujo, como les digo. Si no utilizamos las escuadras, o sea, como les digo, a mano alzada, ahí ya no estamos utilizando una norma. ¿Por qué? Porque ahí solamente nos estamos dejando llevar por nuestra imaginación o por otro tipo de cosas que no existen como tal las normas. En cambio, ya utilizando obviamente las escuadras, utilizando ciertas medidas, utilizando ciertos ángulos, otro tipo de cosas, obviamente ahí ya son normas. También utilizando márgenes, cuadro de datos, retícula, separaciones y más cosas, obviamente eso sí. También tenemos que utilizar las dimensiones normalizadas para el tamaño de la hoja. En esto el sistema se adaptó para obtener los diferentes tamaños de papel. Se basa en el sistema métrico decimal y parte de los principios siguientes. Cada cierre normal de medidas consiste en una sucesión formada de tal manera que nueva medida se obtiene dividiendo la medida anterior de segundas partes iguales, donde la división debe ser paralela al lado más corto. En consecuencia, las áreas de medidas selectivas están en relación. En este caso, obviamente, como les digo, en este tipo hay normas en aplicación para dibujo técnico. En este caso hay tamaño A0, A1, A2, A3, A4 y A5, que en el A4, pues para nosotros que vamos en la carrera de ingeniería electromecánica y estamos utilizando el AutoCAD, y así utilizamos pues el tamaño A4, que en este caso por el eje, así hablando ya técnicamente, en el eje X, que sería hacia el lado vertical, utilizaríamos las medidas de 297 centímetros y el eje Y, que sería verticalmente, serían 210 centímetros. Así que estos son los tamaños de papel de la serie A. Y pues obviamente durante estas escalas también son muy importantes en estas normas, ya que no siempre se puede dibujar en una pieza a su tamaño real. Por ejemplo, las piezas de un reloj, los circuitos de un microchip, etc. Por ejemplo, hay piezas también demasiadas grandes para poder ser dibujadas a tamaño real. Por ejemplo, la estructura de un avión, las partes de una locomotora o simplemente el plano de una ciudad. ¿Por qué? Obviamente el tamaño real de la escala sería 1,1, que en este caso sería pues el tamaño real. Por ejemplo, si queremos dibujar de un edificio, obviamente tendríamos que dibujarlo a su tamaño real. Obviamente eso no se podría hacer. En cambio, la escala de aplicación es escalas 2:1, 5:1, 10:1, 50:1, que obviamente ahí sería como que pues mejor, ¿verdad? Y de reducción obviamente sería de 1:2, 1:5, 1:10, 1:50 y 1:100, que en este caso
la ampliación sería lo inverso que reducción, porque reducción obviamente reduciríamos el tamaño real de las piezas. También aquí vemos en este tipo de normas de aplicación del dibujo técnico, también podemos ver tipos de líneas, que en este caso también estarían viendo ejemplos, que en este caso nosotros lo estaríamos haciendo pues en el pizarrón y también en imágenes y también en algunos de clips en AutoCAD, que en este caso son tipos de línea, que en esto nos ayudan a formar una parte permanente del dibujo. Son las diferencias en grueso y en construcción. Las líneas deben ser claramente visibles y forman un contraste bien definido con las demás líneas. En este caso las líneas son muy importantes para los dibujos. ¿Por qué? Pues sin ellas obviamente pues no podríamos ver el dibujo, ¿verdad? Y también existen como tipos de líneas, que son punto y trazo y más, que en este caso, pues como le digo, van a estar viendo los ejemplos. También para normas de aplicación serían las vistas, bueno, las 6 más, o sea, estas son las 6 vistas más utilizadas. En este caso sería vista frontal, vista superior, vista lateral derecha, vista posterior, vista inferior y vista lateral izquierda, que también estarían viendo obviamente ciertos ejemplos. También aquí vamos a ver el último tema que se llama acotaciones, que la acotación también es muy importante para ti, que ya en este caso vamos a saber las medidas exactas que estamos haciendo sobre un dibujo, también los radios, del perímetro, el radio, el diámetro que estamos haciendo sobre una circunferencia. Si estamos dibujando, por ejemplo, un cubo, obviamente tendremos que saber cuánto es su medida de ancho, de largo, la altura y todo ese tipo de cosas. Y también es muy importante mencionar que las dimensiones son por lo menos tan importantes como las vistas del objeto, y la exactitud es absolutamente necesaria, ya que en esto, como les digo, sin obviamente las acotaciones, pues no sabríamos saber exactamente cuánto mide, ¿verdad? Dice, no debe cometerse el error de dar simplemente las dimensiones que se utilizan para hacer el dibujo. Se deben proporcionar las dimensiones que se utilizan para hacer el dibujo, se deben proporcionar las dimensiones que en la podría utilizar en la pieza. Ya que si no nos dan unas acotaciones, o sea, unas medidas, obviamente nosotros no vamos a saber en realidad qué tipo de medida vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero dibujar de un portón o una figura de un cubo, si ellos no me dan, no, pues mira, mide de largo 5 centímetros hacia arriba, bueno, en AutoCAD se mide en milímetros, 5 milímetros por 10 milímetros y así, pues obviamente yo no sabría cuánto, solamente pondría pues unas líneas, unas medidas así, ¿verdad? Pero pues así es muy importante esto de las normas de aplicación para el dibujo técnico. Si no llevamos a caso o a cabo este tipo de cosas, obviamente no estaríamos respetando las normas de aplicación, ya que en esto pues obviamente no llegaríamos a saber cómo poner tan siquiera una acotación o un ángulo, obviamente saber el tamaño real de nuestras hojas. Por ejemplo, el A0 son 1189 centímetros en el eje X, y en el eje Y es 841 centímetros. En el A1, en el eje X, son 841 centímetros, en el eje Y son 594.5 centímetros, en el A3 sería 420.5 centímetros en el eje X, y en el eje Y serían 297 centímetros, y en el A5 serían 210 en el eje X, y en el Y serían 148 centímetros, en el A4 ya se lo había explicado. La primera manifestación del dibujo técnico data del año 2450 a.C., en un dibujo de construcción que aparece esculpido en la estatua del rey Semario Tudea llamada El Arquitecto, y que se encuentra en el Museo del Louvre en París. Es dicha estructura de forma esquemática que representan los planos de un edificio. En el papiro A de Admes demuestra una exposición de contenido geométrico dividida en 5 partes que abarcan la aritmética, la
anatomía, la geometría y el cálculo de pirámides. Las normas nacionales e internacionales para el dibujo técnico. Nacionales e internacionales para el dibujo técnico. La palabra viene del latín normus, significa etimológicamente regla a seguir para llegar a un fin determinado. Este concepto fue más concretamente definido por el Comité Alemán de Normalización de Leibniz, como las reglas que unifican y ordenan lógicamente una serie de fenómenos. La normalización surgió de las nuevas necesidades de la industria. Así, el intercambio de los elementos de las máquinas y la especialización de las industrias provocó el que necesiten unas normas que dirigen en un principio de las medidas y más tarde los procesos. Originarias de Alemania, las normas DIN fueron las primeras que se escribieron. Más tarde, cada país impuso sus normas, en la mayoría de los casos simples copias de las alemanas. ¿Cuáles son las normas internacionales de dibujo técnico? Existen varias, como por ejemplo el número 1, las normas DIN. Son las normas más usadas entre nosotros, fueron creadas en Alemania en el año 1917. Constituyeron el primer organismo dedicado a la normalización, el cual comenzó a emitir las normas de seguridad. Sus dimensiones se dan. Normas ISO. Es una institución que busca unificar los sistemas existentes para beneficio de las tecnologías universal. Estas existen desde el año 1928. Normas ASA, Asociación de Estándares Americanos, utilizadas en USA, en USA y en todos los países bajo su influencia industrial. Sus dimensiones se dan en pulgadas y en fracciones de pulgadas. Formatos. En este caso vamos a ver formatos, tamaños, rótulos, márgenes y recuadros, ya que en este tipo de casos en el dibujo técnico es muy importante también seguir estas normas técnicas, ya que sin los tamaños obviamente no sabríamos qué tipo de hoja vamos a utilizar, los rótulos, que en este caso no sabríamos cómo utilizarlos, los márgenes, qué medidas les podemos dejar para poder hacer el dibujo y también para dejar obviamente hacer nuestro cuadro de datos. En este caso el tamaño, en nuestro caso la serie de formatos del papel para el dibujo técnico son la serie A, como eso lo había explicado. Para declarar el tamaño del papel se hace mediante una letra en mayúscula. La letra de la serie para el dibujo técnico es la A y detrás de la letra se coloca un número. El número hace referencia al tamaño de dimensiones. Cuanto mayor es el número, menor es el papel. ¿Okay? Por ejemplo, el formato A0, A1, A2, A3, A4, etcétera, etcétera, que en este caso, en este lado, lo estarán viendo y ahí salen las medidas. El A0 será el más grande y el más pequeño. Será el A12 y el más grande será el A0 y el más pequeño será el A12. Aunque para el dibujo técnico el más pequeño se suele usar, que es el A4. O sea que para nosotros, en este caso, para el dibujo técnico, como ya se los había comentado, vamos a utilizar el A4. El rótulo, se estarán preguntando, ¿qué son los rótulos? Bueno, el rotulado manual se realiza mediante pincel y brocha, mientras que el rotulado digital se emplea en un plotter de recorte o inyección de tinta en caso de lonas. Un título de un escrito o de una parte suya, 2 metros de un letrero o inscripción con que se indica o da a conocer el contenido, objeto o destino de algo o la dirección que se envía. En este caso yo les voy a poner un ejemplo de un rótulo que lo estarán viendo a continuación, y también eso me quedó claro cuando yo fui a trabajar un cierto tiempo. Me enseñaron a cómo rotular, ya que estábamos en unos condominios y nos empezaron a decir con un pincel cómo poner su nombre, pintarlo y todo tipo de cosas, así que pues me queda un poco claro. Los márgenes son muy importantes para nosotros, ya que así se ve más impecable el trabajo y pues podemos
hacerlo mejor. Bueno, esa es la zona que se persevera entre los márgenes del papel y la zona disponible para dibujar o el recuadro de dibujo. Los márgenes recomendados son los siguientes. Para formatos A0 y A1 se recomiendan 20 milímetros de margen. Para formatos entre A2 y A4 se recomiendan 10 milímetros de margen. Entonces, para nosotros que utilizamos el A4 serían 10 milímetros de margen. Bueno, ¿qué son los recuadros? Los recuadros se debe dibujar en un recuadro interior que delimite la zona útil del dibujo. En este recuadro deja unos márgenes el formato, que la norma establece que no sea inferior a 20 milímetros. Para los formatos A0 y A1 y no inferior a 10 milímetros. Para los formatos A2 y A3 y A4. ¿Ok? Los tipos de líneas a emplear en un dibujo técnico vienen especificados en la norma UNE 1032 equivalente a ISO 128. Existen varios tipos de línea, como es la línea gruesa, que sirve para contornos y aristas visibles. La línea fija, que es la línea que decota, líneas auxiliares decota, líneas de ejes y líneas de rayado. La línea fina de trazo y punto. Esto sirve para los ejes de revolución. Y la línea fina de trazos, que también sirve para contornos y aristas ocultas. Línea fina o a mano alzada. Esta sirve como es un límite de vistas o cortes parcialmente interceptidos. Esta es la que hacemos nosotros cuando trazamos cualquier tipo de línea. Y la relación de anchuras es entre las líneas gruesas y finas no debe ser inferior a 2 a 0.25 milímetros o 0.35 milímetros o 5 milímetros a 0.7 milímetros a 1 milímetro o 1.4 milímetros y 2 milímetros. Se recomienda utilizar las siguientes escalas normalizadas. Escala natural 1.1. Escalas de reducción 1.2, 1.5, 1.20, 1.50, 1.100, 1.120, 1.150, 1.100, 1.200, 1.500, 1.1000, 1.2000, 1.3000, 1.20000. Escalas de ampliación 100.1, 50.1, 20.1, 10.1, 5.1, 2.1. El uso de las escalas además responde a la actividad de normalización que establecen las normas estatales de cada país o regulaciones internacionales, como es el caso de las normas ISO para el intercambio internacional en la actividad de proyectos. Bueno, pues en este caso hemos terminado con nuestra exposición sobre el dibujo técnico, ya que en esto nos indica qué utilizar, qué formato, qué tipo de líneas, cómo poner nuestro margen, las escalas recomendables, los tamaños y pues obviamente cómo surgió de el dibujo técnico y también las normas nacionales e internacionales. Obviamente no es lo mismo las normas nacionales que sea aquí en México, que manejamos todo en centímetros, milímetros y así. Ya en internacionales se manejan pulgadas, se manejan otro tipo de cosas que obviamente también nosotros nos tenemos que adaptar. Que allá manejan los Kelvin o algo así, aquí pues manejamos los grados y todo ese tipo de cosas. Así que pues es muy importante, sinceramente. Así que pues espero que les haya gustado. Obviamente vieron este tipo de información y también ejemplos que son pues de mayor utilización. Así que pues espero que les haya gustado y pues
están. En este caso yo les voy a enseñar cómo utilizar las acotaciones de propiedades de capa, tipo de color, tipo de línea y pues unidad de las escalas y también el formato A4 y cuadro de datos. Lo primero que en esta ocasión tenemos, obviamente, supongamos una línea vertical de 50 milímetros y una línea horizontal de 50 milímetros, que en esto por obvias razones, obviamente, por ende, sería de 90 grados. Y aquí puse unas tres iguales y aquí puse unos círculos que dirán, ¿eso para qué sirve? Ok, vamos a ir a propiedades de capa y ahorita les voy a enseñar de línea, que en este caso se les va a abrir este apartado. Lo único que le van a hacer es dar aquí, en este caso voy a poner 4, 1, 2, 3, 4. Ok, así. En la primera le cambiamos el color. En este caso yo lo voy a poner rosita. En el segundo, de ustedes le pueden poner el color que ustedes quieran. Les recomiendo que sean colores fuertes, ya que en AutoCAD algunos colores como el rojo y así se ven no se notan. Y aquí donde dice continua vamos a darle un clic y aquí vamos a darle cargar, que en este caso vamos a cambiar el tipo de letra, digo de línea. En este caso vamos a seleccionar la primera, que es tras. Ok, vamos a seleccionar aquí y le vamos a aceptar. Aquí también la segunda capa vamos a darle así. Mejor hay que hacerla así, miren. Esta va a ser de trazo y espacio y vamos a cargar de una vez todas. La otra sería trazo largo punto. Ok, vamos a cargar otra. ¿Cuál les gustaría? Bueno, vamos a poner trazo largo corto. Y vamos a cargar otra. Yo sé que no van a alcanzar todas, pero pues le vamos a aceptar. En este caso vamos a ponerle esta. Y aquí vamos a asignarle otra, que en este caso sería esta. Esta sería esta. Ya, ok. Y lo único que vamos a hacer es cerrar esta. Ok. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a seleccionar. Ok. Seleccionamos primero esta capa. Ok. Vamos a hacer este dibujo. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar. Vamos a poner línea. La ponemos en cualquier punto. La hacemos hacia abajo. Digitamos 50 y 50 horizontal. Okay. Voy a ver mi audio porque luego se para el audio. Ok, está perfecto. Bueno, aquí ya tenemos otro tipo de línea y también de color. Ok, y dirán, ¿cómo yo puedo poner este ángulo? Bueno, primero nos vamos a ir aquí y vamos a poner angular. Seleccionamos esta línea y seleccionamos esta línea y se nos daría el de 90 grados. Y dirán, pero yo, ¿cómo puedo acotar? Bueno, vamos a darle a acotar. Deja acotar, que sería esta parte. Mire, como aquí, ahí ya no me va a dar los 50. Porque se pone eso. Ahí está, aquí ya no va a dar los 50. ¿Ya vieron? Ese es el problema que pueden tener. En este caso, ahora sí ya acotamos. Ahora sí de aquí. Aquí 50. Ok. Y así con los demás. En este caso vamos a seleccionar la otra capa, que sería capa 2. Y pues solamente la digitamos en capa 2. En este caso miren cómo cambia el tipo de línea. En este caso es como una larga, una chiquita y una larga. Y aquí son todas iguales y aquí cambian. En este caso vamos a seleccionar la capa número 3. En este caso, como pueden darse cuenta, también cambia el tipo de línea. Este tipo de línea es como una grande, es como línea y espacio, trazo y espacio, miren. Ok, y vamos con la última, que sería esta, capa 4, que en este caso este sería otro tipo de línea, que en este solamente sería 1, y aquí hay 2, así que estos son los tipos de línea. En esto dirán, pues son dos círculos de un radio. No, bueno, sí, este es de un radio de 20, y este se podría decir que es un radio de 20, pero no es así.
este es un diámetro de 40, ok, miren, como puede darse cuenta, un diámetro de 40, en este caso son el mismo, ya que si quieren hacer uno igual a este, lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, miren, porque si pongo un radio, supongamos aquí, cualquier punto, un radio de 15, ¿no? De 15, ok, este es un radio de 15, para yo poner un diámetro que sea igual a este, lo único que tengo que hacer es digitar lo doble, que en este caso sería 30. Y miren cómo quedan iguales. Solamente le tenemos que aumentar el doble, como al cuadrado se le podría decir. Y ya pues a este lo digitamos. En este, miren, aquí dice la acotación 30. Y aquí también diría 30, porque es un diámetro. Pero en este caso aquí sería un radio de 15. Y aquí sería un radio de 15. ¿Ya vieron? Y aquí sería igual. Y dirán, pues aquí también se puede cambiar el tipo de círculo, no se preocupen. Solamente seleccionamos, tipo de capa la podemos poner al 1. Y pues también aquí este otro círculo lo podemos cambiar a la capa 3. Y pues así sería tipo de línea, acotaciones y todo eso. Y en este lado tenemos las escalas, que en este caso el 1 a 1 sería como la vista original ya del objeto, de cuál sería. En este caso pues dependiendo de su escala, vaya, del dibujo. ¿Ok? Y pues, ok, aquí yo utilicé también tipo de línea, capas, colores, todo tipo de cosas. No lo pongo en 3D porque se me va a alentar, ¿ok? De aquí yo tengo mi cuadro de datos y en el formato A4 que tanto nos pide el dibujo técnico de las normas, y también aquí tengo mi margen. En este caso lo podemos acotar, sí, claro que sí. Obviamente aquí no puse como que una regla como tal de que pues les voy a dejar tanto espacio, ¿no? Solamente hice pues yo mi margen, obviamente. Pero ustedes lo pueden arreglar, lo pueden subir más, lo pueden hacer más para acá, dependiendo pues cómo. Aquí yo tengo mi logo de mi equipo, obviamente el cuadro de datos, qué dibujo es, la fecha, el nombre, todo ese tipo de cosas. Y en este caso aquí debería ir una pieza por una pieza sola, pero pues yo puse los tres, así que pues esto sería el cuadro de datos, el formato A4, y pues su margen pues lo pueden cambiar de color como ustedes quieran, dependiendo qué color les guste. Así que pues más que nada sería eso, de tipo de línea, escalas y pues acotaciones. Pues más que nada sería eso en AutoCAD. Y aquí pues ya tendríamos diferentes vistas, que aquí es la superior normal, aquí me parece que sería la lateral derecha, creo. Bueno, esta sí, como le digo, lateral derecha. En este sería lateral izquierda, este sería superior. Y esta hacia abajo sería inferior. Ya pues vuelvo a mi vista normal. Así que pues eso sería toda la explicación en AutoCAD.